Saludo a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. La Corte Constitucional, en este contexto de aislamiento físico, mantiene su compromiso de acercamiento a la comunidad, esta vez a través de un ciclo de conferencias en el que participan expertas y expertos nacionales e internacionales. Se abre el ciclo de conferencias con la exposición sobre interseccionalidad, género y justicia constitucional, con el que se busca abordar de manera multidimensional cómo el género se cruza con otras identidades y cómo este tipo de análisis nos permite advertir los distintos modos de discriminación. La interseccionalidad como categoría emergió de juristas norteamericanas, cercanas todas a los estudios raciales y feministas durante los años 90 del siglo pasado, y explica que una persona o grupo de personas son discriminadas o privilegiadas por múltiples factores tales como la raza, la clase, el género, la situación de discapacidad y otros más. La Corte Constitucional ha utilizado dicho enfoque y así ha proferido decisiones en las que ha puesto de relieve cómo en un mismo caso se articulan diversas formas de discriminación. Recordemos la sentencia T-141 de 2015, en la que se resolvió el caso de un hombre transgénero negro que era discriminado por su identidad sexual, pero también por su condición racial. En la providencia se explica en detalle por la Corte Constitucional cómo la forma en que se vulnera el derecho a la igualdad del accionante y qué discriminaciones se producían por su condición sexual y cuáles por su condición racial y cultural. Solo con la comprensión integral del caso fue posible proferir órdenes judiciales precisas que ayudaron a poner fin a contextos de vulneración de derechos fundamentales. De manera que la interseccionalidad es una herramienta hermenéutica relevante que permite a los jueces constitucionales poner de presente en sus sentencias la forma en la que la discriminación racial, de género, de clase, de edad, por discapacidad, se articulan creando escenarios de exclusión en contra de grupos enteros. Solo en este grado de conciencia sobre la forma en la que opera la discriminación se está en condiciones reales de materializar la promesa de igualdad y libertad de nuestro constituyente de 1991. Con el fin de profundizar en la apropiación del enfoque interseccional, en la mañana de hoy tenemos el honor de presentar a la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Yulisa Mantilla Falcón, jurista peruana, experta en derechos humanos, titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diploma de género de la misma universidad y maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres y con amplia experiencia en la defensa de derechos humanos, pues se ha desempeñado como encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Asimismo, ha sido asesora internacional en justicia transicional para la ONU Mujeres. Por último, debo indicar que es docente del Departamento de Derecho y la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Pontificia Católica del Perú, así como de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y conferencista internacional y autora de diversas publicaciones. Finalmente, quiero dejar explícitas algunas reglas sobre esta charla. La comisionada nos ilustrará sobre el tema. Durante la conferencia, que durará no más de 45 minutos, las personas que así lo deseen pueden llegar al equipo
organizador las preguntas que consideren pertinentes relacionadas con el tema de la disertación. Debido al importante número de personas que nos acompañan la mañana de hoy, se seleccionarán algunas preguntas que se formularán a la comisionada, quien en un segundo momento procederá a resolverlas con el fin de aportar mayor profundidad. Posteriormente a ello, se despedirá el evento con unas breves conclusiones. Comisionada Yulixa, en nombre de la Corte Constitucional, le agradezco mucho haber aceptado esta invitación para inaugurar el ciclo de conferencias que nos debe interesar a todas las personas que estamos comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar esta conferencia con un saludo muy especial al doctor Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Un saludo también al Consejo Superior de la Judicatura y además a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la cabeza de la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. Y también, por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando en estos momentos, en estas circunstancias que todos y todas compartimos esta virtualidad, que sin embargo es una posibilidad también de poder compartir avances, discusiones y estándares internacionales. Quiero además, antes de iniciar, agradecer la oportunidad de estar conectada sobre todo con Colombia, un país al cual le tengo un especial cariño, ya que yo fui consultora, como mencionó el doctor, de ONU Mujeres en Colombia, y he tenido la oportunidad de compartir con muchísimas personas, colegas y amigas que espero que también estén conectados. Como se me ha invitado ahora en esta conferencia para hablar sobre interseccionalidad y género, yo quería establecer los puntos de partida de lo que va a ser esta conversación con ustedes, para luego, como se ha indicado, poder tener algún espacio de preguntas. Parto diciendo que esta conferencia la doy como académica, como docente en el Perú y en otras universidades, y también voy a complementar con la experiencia que tengo como comisionada desde los avances que se han hecho en el sistema interamericano. Yo quisiera empezar entonces esta conferencia con un análisis más crítico del derecho internacional de los derechos humanos. Voy a centrarme en el derecho internacional porque son los estándares que pretendo presentar, pero creo que esta crítica se aplica a todo el derecho en general. Y cuando hablo del derecho en general me refiero tanto a las normas, a la jurisprudencia, pero también a la formación que recibimos abogados, abogadas, jueces, fiscales, que no necesariamente ha incorporado un enfoque de derechos humanos, ni tampoco un enfoque de género o un enfoque interseccional. Y entonces la primera pregunta que deberíamos hacernos en esta crítica es qué ha pasado con el derecho, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, como les decía. Y es que las construcciones jurídicas se han dado desde una perspectiva aparentemente neutral. Y digo aparentemente porque el modelo de ser humano en el cual se piensa cuando se dan las primeras declaraciones de derechos humanos, la Declaración Universal, los primeros pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese modelo de ser humano era un modelo masculino, blanco, clase media alta, heterosexual. Y entonces es importante tener ese análisis crítico no solo para cuestionar la exclusión de ciertos grupos, sino también para poder entender cómo el enfoque de derechos humanos, en primer lugar, es muy importante al momento de aplicar la justicia. Porque el enfoque de derechos humanos, el surgimiento mismo y el reconocimiento de la disciplina se basa en la dignidad de las personas. Y esa dignidad de las personas solamente puede hacerse efectiva a partir de un reconocimiento de un principio fundamental, como es el principio de no discriminación. Entonces, cuestionar el derecho, y en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, nos permite entender, además de este fundamento en la dignidad, un segundo principio importantísimo que creo que debe ser conocido y que debe acompañar permanentemente la labor de abogados y abogadas, y me refiero al principio de progresividad.
Ya la Corte Interamericana lo ha dicho en sus opiniones consultivas y lo ha dicho también en sus sentencias, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos. ¿Qué significa eso? Que si bien son concebidos históricamente en un momento, su interpretación debe progresivamente ir incorporando a los grupos que aparentemente puedan estar siendo excluidos. Entonces ese es el punto de partida, como les decía, que quiero tener. Ahora bien, más allá de incluir o no incluir a las personas en los tratados, lo que se deriva de esto es que tampoco se le incluya en la interpretación del tratado o en la aplicación de la justicia. Y eso tiene muchas consecuencias peligrosas para los derechos humanos. Pero una de las consecuencias principales es que se invisibiliza la situación particular de los grupos y en este sentido las violaciones particulares que sufren determinados grupos de personas. Un ejemplo es el feminicidio. Si nosotros hiciéramos un análisis desde cuándo hay feminicidio, es decir, la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, y eso se refiere no a lo biológico, sino a los roles que uno esperaría que una mujer cumpla, estos casos de feminicidio se han dado desde siempre. Y cuando hablo de roles, ya empezamos con este tema del concepto de género, ¿no? Que yo entiendo y sé que la Corte Constitucional colombiana ha trabajado muchísimo y me parece muy importante. Yo tuve la ocasión de estar en Colombia, hago acá un paréntesis, cuando se dio el auto 92, que fue un auto revolucionario porque incorporó como causa del desplazamiento de las mujeres colombianas en el conflicto armado interno la violencia sexual. Entonces, yo quería, en este concepto de género, que me parece importante, ir entendiendo cómo cuando se excluye a un grupo por diferentes razones, en este caso por los roles de género, se le deja de lado en sus violaciones específicas. Por eso les hablo del feminicidio. Un ejemplo clásico de feminicidio es el llamado feminicidio íntimo, en el cual una mujer es asesinada por su pareja o su expareja porque no cumple roles de género que se esperan, como por ejemplo dedicarse a las labores domésticas o no salir del hogar, ¿no? Y se comete un feminicidio cuando una mujer es asesinada por estas razones, ¿de acuerdo? Pero el feminicidio como tal no ha sido tipificado desde siempre y ni siquiera ahora es entendido como tal. Y yo aquí hago una reflexión general a la formación que reciben jueces y fiscales. Y yo he tenido la ocasión, además, soy docente, he tenido la ocasión de participar con capacitaciones de jueces y fiscales, las dificultades que encuentra la magistratura y las fiscalías para interpretar lo que significa el feminicidio. Entonces, me devuelvo al punto en el que estaba. Esta visión crítica del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho en general se basa en haber sido construido en una visión aparentemente neutral, y no es así. Esa visión aparentemente neutral ha excluido a ciertos grupos, y en el caso concreto de las mujeres, al no haberse entendido el enfoque de género, situaciones como el feminicidio, que son violaciones de género que afectan a las mujeres, han sido dejados de lado por la doctrina, por la jurisprudencia y por la legislación. Un texto que yo recomiendo siempre y trabajo mucho es un texto que se llama El género del jus cogens, de Christine Chinky. ¿Por qué recomiendo eso? Porque quienes trabajamos en el derecho internacional sabemos, y ese viene el segundo punto de lo que quería plantear ahora con ustedes, más allá del cuestionamiento, decía, los que trabajamos derechos humanos sabemos que el jus cogens es la esencia del derecho internacional. Jus cogens se llama a las normas imperativas, es decir, a las normas mandatorias, obligatorias, que no admiten pacto en contrario, ¿de acuerdo? E históricamente se ha definido como jus cogens, desde el inicio, digamos, situaciones como el genocidio, la esclavitud, la tortura, la detención arbitraria prolongada, las desapariciones y la discriminación racial sistemática. Christine Chinkin, en este artículo que les recomiendo, dice, ¿por qué solamente la discriminación racial sistemática y no la discriminación de género? ¿Qué es lo que hizo que cuando se definieron las normas esenciales de jus cogens del derecho internacional no se incluyera la discriminación contra las mujeres?
Y esta profesora británica lo que hace es resaltar cómo el propio fundamento de los derechos humanos, que tiene que pensar en la igualdad y en la no discriminación, dejó de lado, al definir las normas imperativas, la experiencia de un grupo como son las mujeres y las niñas. Asimismo, en ese análisis, así como se cuestionan las normas imperativas, podríamos cuestionar los tratados que han estado recogiendo, mejor dicho, situaciones en el espacio público. Estas situaciones en el espacio público que han dejado de lado situaciones en el espacio privado. ¿A qué me refiero? Si nosotros, por ejemplo, pensáramos ahora en un tema de tortura, tenemos la prohibición de la tortura es norma de ius cogens, hay un tratado universal sobre la tortura, hay un tratado interamericano sobre la tortura. La primera imagen que vendría a nuestras cabezas es los hechos de interrogatorios forzados contra algunas personas para que confiesen o para que den información. Esa es la imagen clásica de la tortura, ¿de acuerdo? Y sin embargo, la violencia obstétrica, que son la violencia que sufren las mujeres al momento de dar a luz, que incluyen prácticas denigrantes como ofensas, maltratos, como ignorar sus voces, sí constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes que en la actualidad podrían ser interpretadas como tortura. ¿Qué es lo que ha pasado entonces para que sea tan fácil identificar un interrogatorio sin ninguna garantía como una forma de tortura y que la violencia obstétrica que pasa permanentemente a las mujeres cuando buscan atención de salud al momento de dar a luz no haya recibido el lenguaje de los derechos humanos? ¿Qué es lo que ha pasado? Una visión, como les decía al inicio, aparentemente neutral, pero que en realidad escondía la exclusión de ciertos grupos. Y a este primer ejemplo de la tortura, que me parece muy diciente, viene el caso de la violencia sexual, que es una práctica que no se da solamente contra las mujeres, pero que es violencia de género en el sentido que la mayor cantidad de víctimas son las mujeres y que además tiene consecuencias particulares como el embarazo. La violencia sexual, si uno empieza a analizarla a nivel internacional, no ha sido considerada desde el inicio ni siquiera como un crimen internacional, porque si uno empieza a pensar en los tribunales de Nuremberg, donde surgió el derecho penal internacional, no se incluyó el genocidio, ¿no? Pero no se incluyó la violencia sexual, a pesar que se cometió por todos los actores de la Segunda Guerra Mundial. Y fue, sin embargo, recién en los 90, con la jurisprudencia del Tribunal para la Yugoslavia y luego con Ruanda, donde se incluye la violencia sexual, la violación sexual, considerando que podía ser un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, y recién en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en 1998 se dice claramente que la violencia sexual debe estar prohibida porque puede constituir un crimen internacional. Entonces, si nosotros con estos dos ejemplos empezamos a pensar qué es lo que está sucediendo, nos damos cuenta por lo menos de dos elementos. En primer lugar, la exclusión de un grupo determinado, y en segundo lugar, cómo esa exclusión ha invisibilizado las violaciones a sus derechos, pero no solamente las violaciones, sino también el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación. Entonces, fijémonos cómo esta exclusión tiene consecuencias gravísimas. Y ahí yo quisiera hacer una reflexión, ya que este evento también está convocado por la Escuela Judicial, y yo imagino que hay muchos magistrados, gente de la Corte Constitucional. Yo sí quisiera hacer una reflexión, me permiten este paréntesis, sobre la necesidad que las facultades de Derecho y las escuelas de formación judicial y de formación de fiscales en nuestros países, en nuestra región, incorporen de una vez este análisis de enfoque de derechos humanos con este análisis de enfoque diferenciado, en este caso concreto para esta conferencia de género. Entonces, tenemos, como les decía, esta visión crítica del derecho internacional, esta comprobación de cómo se ha construido con una visión aparentemente neutral que ha dejado de lado ciertos grupos, pero tenemos, yo les decía, este principio esencial de progresividad.
Y en este principio esencial de progresividad vemos una posibilidad de ir incorporando los derechos de las personas, el reconocimiento de sus derechos, porque debemos recordar siempre que los derechos se basan en la dignidad. Y vinculada a la dignidad, sin duda, viene el otro tema que quiero tratar en esta conferencia, que es el principio de no discriminación. Ya no hay discusión que el principio de no discriminación es una norma de ius cogens, es decir, es una norma imperativa, es un principio transversal que atraviesa todo el derecho, contra el que no cabe discusión. Es un principio, como les decía, fundamentado en la dignidad de las personas y además es esencial en las obligaciones del Estado. Si nosotros, Colombia, Perú y los países de la región, la gran mayoría, son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la esencia del sistema interamericano, el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención establecen las obligaciones del Estado. Estas obligaciones, como ustedes saben, son de respetar y garantizar los derechos humanos. Y en esas obligaciones, el principio de no discriminación es esencial. Se genera responsabilidad cuando un Estado no cumple con este principio de no discriminación. Y aquí viene un siguiente elemento que quiero que vayamos conversando de cómo se va consolidando este principio. Al inicio de los tratados y de la Declaración Universal no había una definición específica de lo que era la no discriminación. Si uno revisa, por ejemplo, el artículo 2 de la Declaración Universal dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, etcétera, o cualquier otra condición. Lo primero entonces es, al inicio del derecho internacional de los derechos humanos con la Declaración Universal, se mencionaba que los derechos debían ejercerse sin distinción, luego esto ya se entiende como sin discriminación, pero no había una definición. Y lo segundo es que había una aproximación unidimensional a los derechos. ¿Qué significa? Que se entendía que las personas no podían ser discriminadas ni por raza, ni por sexo, ni por color, ni por idioma, pero no se pensaba en una visión conjunta, que es la visión actual de la interseccionalidad, sobre la que hablaremos más adelante. Entonces, esto es en 1948. Imaginemos esta línea de tiempo donde en 1948 está la Declaración Universal, que les digo solo menciona la distinción. Luego vienen los pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde nuevamente se hablan de las obligaciones del Estado ya sin discriminación. Y es en 1965 y en 1979, primero en 1965, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial, y en 1979 con la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, donde se da una definición de qué debía entenderse por discriminación. Nuevamente, era una definición vinculada, en el primer caso, a la discriminación racial unidimensional, y en el segundo caso, a la discriminación contra las mujeres solamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, poco a poco, el Comité de Derechos Humanos, que como saben es el ente que interpreta el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, recoge en una observación general, la observación general 18, y dice, basándome en estas definiciones que ya nos han dado la Convención del 65 y la Convención del 79, define el tema de discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, nuevamente, distinción, exclusión, restricción o preferencia, que se basan en determinados motivos, como la raza, el idioma, el origen, lo que luego se van a conocer motivos prohibidos o cualquier otra condición social, y eso es importante porque entonces no cierra la categoría, sino que la deja abierta. Y esta distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos prohibidos tiene un impacto negativo en los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Qué estamos viendo hasta ahora entonces? Cómo de una visión crítica al derecho internacional de los derechos humanos, vamos con este principio de progresividad que yo les mencionaba,
desarrollando las interpretaciones, y en este caso concreto, el principio de no discriminación vinculado a la dignidad, que es norma de jus cogens, que es norma que no admite pacto en contrario, que si bien no estaba definida el origen del derecho internacional en la Declaración Universal, que luego tiene una primera definición, solo con lo racial en el 65, solo con las mujeres en el 79, más adelante el Comité de Derechos Humanos dice, esta definición tiene que ser más amplia. Y la vuelvo a repetir porque me parece importante que la tengamos clara. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en ciertos motivos prohibidos, que no es un número cerrado, sino un números apertus, que genere un impacto negativo en los derechos y las libertades de las personas. Entonces, la progresividad del principio y de su contenido sigue avanzando, y de este ámbito universal del Comité de Derechos Humanos podemos entrar al ámbito del sistema interamericano. Yo quiero referir acá y sugiero todos estos materiales, yo luego, bueno, ustedes los pueden conocer o yo me coordino con la gente de la escuela para poder facilitárselos. Yo recomiendo de manera especial leer la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es del año 2003, porque en esa opinión consultiva, que tiene que ver con los derechos de los migrantes indocumentados, la Corte establece la importancia del principio de no discriminación, lo llama claramente norma de jus cogens, y dice, no se admitirán entre estos motivos prohibidos el sexo, la raza, el idioma, el origen nacional y el género. Entonces, fíjense nuevamente lo importante. Los primeros tratados no hablan de género, pero con este principio de progresividad, la Corte Interamericana incluye en los motivos prohibidos el género. Y esto creo que es muy importante. Y yo creo que esto ya se repitió muchas veces, pero lo voy a volver a repetir porque me parece esencial. El enfoque de género, en primer lugar, su nombre apropiado es ese, perspectiva o enfoque de género, no ideología de género ni cualquier otro término que lo que busque es quitar su seriedad, en primer lugar. En segundo lugar, tiene un fundamento jurídico el enfoque de género, y el fundamento jurídico es el principio de no discriminación, y no solamente porque se interpreta en general, sino porque los órganos específicos, como la Corte Interamericana, del cual nuestros estados son parte y han ratificado su función consultiva, establece claramente que entre esos motivos amplios, motivos prohibidos de discriminación, está el género. ¿De acuerdo? Uno puede tener muchas discusiones en estos temas, pero yo como abogada doy una discusión jurídica y esto está establecido por la propia Corte Interamericana. Como si no bastara más, como si no faltara más, mejor dicho, en esta línea progresiva de avance, o sea, de la no definición de discriminación, de la definición específica racial y de mujeres, de la observación general 18 de 1989 del Comité de Derechos Humanos, de la opinión consultiva, donde ya se habla de género especialmente, el 2003 de la Corte Interamericana, pasamos a una nueva observación general, que es la observación general 20. Es una observación del año 2009 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es fundamental, porque en esta observación general, cuando se hablan de los motivos prohibidos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice claramente, me voy a permitir leer, dentro de los motivos prohibidos se habla de sexo, y dice, desde la aprobación del pacto, el concepto de sexo como causa prohibida ha evolucionado considerablemente para abarcar no solo las características fisiológicas, sino también la creación social de estereotipos, prejuicios y funciones basadas en el género, que han dificultado el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones. ¿Por qué cito esto y por qué le doy tanta importancia? Porque quisiera que se abandone esa discusión literal que dice que como en la Declaración Universal o en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos no se hablaba de género, entonces, y se hablaba de sexo, entonces solo se puede ceñir a esa dimensión biológica. Quienes trabajamos en derecho internacional de los derechos humanos sabemos que hay un principio de progresividad. La propia Corte Interamericana, como les dije, lo ha dicho, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos,
que su interpretación está basada en los trabajos que hacen los comités y la propia Corte en su función consultiva. Y hay un comité, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su observación general 20 nos dice claramente que el concepto de sexo ha evolucionado como causa prohibida de discriminación y que debe incluir el género. ¿Y por qué creo que es importante y por qué hago énfasis? Porque muchas veces magistrados, jueces, fiscales, y lo digo porque yo tengo tenido la experiencia de formar jueces y fiscales, y no solamente titulares, sino también alternos, y también personas que están trabajando en las oficinas, en los despachos judiciales, que muchas veces no tienen esta formación internacional y tienen la necesidad de tener fundamentos jurídicos. Aquí está el fundamento, Observación General 20 del año 2009, donde claramente se habla ya del enfoque de género que debe incluirse dentro de los motivos prohibidos de discriminación. Y hay otra cosa importante que nos dice el comité, y ahí viene la tercera o cuarta parte ya de la conferencia, es lo que dice el comité es: otros posibles motivos prohibidos de discriminación podrían ser la intersección de dos causas prohibidas de discriminación, como en el caso que se le niega un servicio social a alguien por ser mujer y tener una discapacidad. Yo tomé nota aquí de la sentencia que mencionaba el magistrado, la 141-2015, que me parece un ejemplo preciso de lo que es esta intersección que ya el Comité de Derechos Humanos nos hablaba en el 2009. La intersección de categorías. Como comentaba el magistrado, efectivamente la interseccionalidad, el enfoque interseccional, viene del trabajo de las profesoras de los Estados Unidos, fundamentalmente la profesora Kimberly Crenshaw, que ella analiza como mujer afroamericana la intersección que debe existir en las circunstancias de diferentes causas de discriminación. Entonces ella dice, la noción de mujer como tal, si hablamos de la perspectiva unidimensional que antes yo mencionaba, la noción de mujer como se ha constituido para la discriminación está pensada en las mujeres blancas, clase media y heterosexual. La noción de afroamericano está pensada en un hombre heterosexual y afro. Entonces, no se trata de sumar categorías, sino de entender, decía ella, que ella como mujer afro no estaba incluida en estas dos categorías unidimensionales y que por eso había que hacer una intersección que en otros trabajos también se llama la discriminación múltiple, que ha sido reconocida en tratados y también en jurisprudencia. Hay que hacer esta intersección, pero no solamente para identificar a la persona que está siendo discriminada directamente, en el caso mío, por ejemplo, por ser mujer y ser latinoamericana, sino cuál es la historia del grupo al cual una persona pertenece y cuáles han sido las diferentes subordinaciones que ha tenido que padecer. El enfoque interseccional, por eso y voy a leer con mucha atención esta sentencia que nos mencionaba el magistrado, la 141, el enfoque interseccional entonces sale de esa dimensión unidimensional inicial de los tratados y del trabajo de la no discriminación y empieza a entender la discriminación histórica que ciertos grupos sufren. Y ahí viene la esencia y la importancia de este enfoque. Muchas veces, y yo recuerdo mucho en el trabajo en Colombia, aquí en Perú y en otras partes, nos decían, pero ¿cómo privilegio? Primero las mujeres, luego los indígenas, luego los afros, ¿qué es lo que hago? Cuando hago una intersección, lo que hago es entender la historia individual de la persona y la circunstancia histórica en la que el grupo se ha ubicado. No es lo mismo la historia de una mujer urbana, blanca, de estrato 6, que la que puede tener un hombre afro, pobre. No va a ser la misma por ser mujer, que va a tener una discriminación mayor o menor. No se trata de una competencia de discriminaciones ni de una suma de factores, sino de una intersección que permita entender el contexto histórico. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque yo les decía que la no discriminación se basa en la dignidad y sobre todo, y me pongo en el lado de la rama judicial o de las altas cortes y en general de las cortes, cuando yo quiero establecer propuestas de reparación, sea judicial o sea administrativa,
Yo no puedo establecer esas propuestas desde el escritorio sin conocer directamente cuál ha sido la historia de discriminaciones que esta persona ha tenido. Entonces, para ir recapitulando un poco, de esta crítica que yo hacía inicialmente al derecho internacional, que había invisibilizado grupos y había invisibilizado violaciones específicas, hemos pasado a este reconocimiento del principio de no discriminación, a esta aproximación inicial que no tenía una definición y que luego ya la incorpora, y al análisis de la categoría de motivos prohibidos. Ya la voy a repetir nuevamente: la discriminación entendida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en ciertos motivos prohibidos, que no es un número cerrado, sino un número apertus, porque incluye otra condición social, y que tiene un impacto negativo en los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y hemos ido viendo en esta progresividad de los derechos humanos cómo el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 18, pero lo del comité me parece vital, dicen que el motivo prohibido sexo ha evolucionado y debe incluir también género. Entonces ya no hay una discusión de lo que a mí me parece o no. Acá hay un estándar internacional que hay que respetar. Pasando entonces a un análisis que me compete más en el sistema interamericano, quería comentar cuál ha sido la respuesta del sistema interamericano a este tema de interseccionalidad, que se empezó de una aproximación individual a un análisis de la discriminación estructural, es decir, de todo el contexto, y que poco a poco ha ido llamándola interseccional. Lo primero que quiero citar para el caso que estamos trabajando ahora es la Convención Belén do Pará, porque si ustedes revisan la Convención Belén do Pará, que es la convención para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, en el artículo 9 de esta convención se establece que los estados parte deben tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que puede sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza, condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, la mujer con discapacidad, menor de edad, etc. Entonces, ya desde la Convención Belén do Pará, artículo 9, del cual Colombia, Perú y casi todos nuestros países son parte, establecía en este artículo este enfoque interseccional, aunque no lo llamaba así. Ustedes saben que el sistema interamericano tiene dos organismos fundamentales, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Permítanme entonces empezar un poco por la Comisión. La Comisión Interamericana, somos 7 comisionados y comisionadas. Cada comisionado tiene una relatoría. Y las relatorías temáticas han incluido estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. Muchas veces dicen los grupos vulnerables. No, los grupos no es que sean vulnerables, están en una situación de vulnerabilidad. Se les ha puesto en una situación de vulnerabilidad. Y precisamente el enfoque interseccional permite visibilizar a estos grupos y entender la historia por la cual están en esta situación de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Pero entonces, en esa mirada, la Comisión Interamericana determinó sus relatorías temáticas de pueblos indígenas, mujeres, derechos de los migrantes, niñez, derechos de las personas privadas de la libertad, personas afrodescendientes, población LGTBIQ, personas con discapacidad y personas mayores. Yo tengo el honor de ser la relatora para personas migrantes y para personas mayores, pero eso no significa que seamos diferentes relatorías, que no hacemos interseccionalidad. Por supuesto que sí, este ha sido un trabajo que la Comisión está desarrollando y que luego pasaré a explicarles en lo que me queda de tiempo. Entonces, les decía que en el sistema interamericano recomiendo leer el artículo 9 de la Convención Belén do Pará, y en el ámbito del sistema interamericano conocer cada una de estas relatorías, y yo quería mencionar solamente un par de informes. En primer lugar, el informe del 2017 sobre las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas, donde ya la Comisión dice claramente que la interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones del Estado, porque la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores como raza, origen étnico, creencias, salud, estatus, identidad de género, orientación sexual, etc. Entonces, en este informe, ya la Comisión usa claramente
el concepto de interseccionalidad. Y creo que es importante cómo lo plantea la comisión, porque dice que lo que una mujer puede sufrir, por su condición de mujer, está unido a otros factores, de manera indivisible. Podríamos dividir en relatorías o en estudios o en informes para estudiar o para trabajar un tema, pero la interseccionalidad es un elemento esencial para no tener compartimentos estancos y no ver la integración necesaria. Y el segundo elemento, el segundo documento que recomiendo, que tiene que ver con la relatoría que tengo a cargo, son los principios interamericanos sobre derechos de las personas migrantes del año 2019. Porque en el principio, son 80 principios, pero el principio 16 dice claramente, se refiere a la protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, destacando el caso de niños, niñas, adolescentes, personas indígenas, personas que viven con VIH, mujeres embarazadas, grupos vulnerables, etcétera, 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 y dicen los principios que los estados deben incorporar una perspectiva interseccional. Entonces, estoy pensando en la situación de la migración, que es algo que afecta claramente a nuestros países, a Colombia, a Venezuela. Las respuestas del Estado tienen que darse con esa mirada interseccional de quienes están migrando. Entonces, si pasamos de la Comisión Interamericana a la jurisprudencia de la Corte, como no me quedan muchos minutos, solamente voy a mencionar un par de casos. Uno, que es un caso sumamente conocido, que es Campo Algodonero del año 2009, que es la desaparición y posterior muerte de 3 niñas, adolescentes, y la Corte Interamericana aquí dice que la investigación que debe hacer el Estado no es solamente por ser mujer, sino también por la edad y la condición de las niñas desaparecidas. En el caso Rosendo Cantú contra México, es la violación sexual de una mujer indígena y nuevamente la Corte empieza a hablar de los otros factores. Pero el caso que yo quiero resaltar es el caso González Yuy contra Ecuador del año 2015. Esta es una niña que debido a negligencia del Estado, cuando ella es una niña que necesitaba una transfusión de sangre, debido a una negligencia en la administración de esta transfusión de sangre, en esta transfusión no les hacen los exámenes adecuados al donante y la niña termina contagiada con VIH. Producto de esto, la niña es expulsada de su escuela, ya era una niña que venía en una situación de pobreza, y aquí la Corte dice claramente, la Corte nota que en el caso de Talía González, la niña, confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación que vivió Talía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Corte en el caso González Yuy? Nos está diciendo que la intersección no debe entenderse como la suma de discriminaciones. Me discriminaron por esto, más esto, por esto. No, sino que la confluencia de esos factores genera una discriminación particular y de ahí la importancia del enfoque interseccional. Yo quisiera terminar, creo que tengo muy pocos minutos, solamente haciendo una referencia a la situación que estamos viviendo ahora, a la situación de pandemia, porque creo que es un ejemplo claro de cómo el enfoque interseccional, teniendo como fundamento el principio de no discriminación, es esencial en la respuesta de los estados. Más allá de que esta es una situación grave, nueva, donde muchas de las medidas se toman ensayo-error, es fundamental tener una visión interseccional para entender la respuesta que se deba dar ante esta situación. Y en ese sentido, quiero citar la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana, que es una resolución que se llama Pandemia y Derechos Humanos, que invito a todos y todas a leer y a conocer y a seguir las salas ACROI que nosotros tenemos en la página de la Comisión con los boletines permanentes y comparados. ¿Por qué?
porque en esta resolución estamos dando este enfoque claramente, decimos claramente la importancia del enfoque interseccional, hemos dado recomendaciones para cada uno de los grupos en base a las relatorías temáticas, y aquí yo quiero, si me permiten, mencionar cómo este enfoque de derechos humanos con esta visión interseccional para el caso concreto de personas migrantes y personas mayores, que son los temas que yo tengo a cargo, es esencial. Y me voy a centrar en el caso de personas mayores, porque creo que es un grupo que es usualmente invisibilizado y que ahora ha sido visibilizado como un grupo de riesgo. Pero si no se ve con una visión interseccional, como me decía una de las activistas de los grupos de personas mayores de Uruguay, me decía, no todas las vejeces son iguales. ¿Qué significa esto? Que hay que ver la condición particular en la cual están las personas mayores. Y aquí se cruzan varias situaciones con un enfoque interseccional. Personas mayores indígenas, personas mayores migrantes, personas mayores con discapacidad, personas mayores con falta previa de sus derechos económicos, sociales y culturales. Las respuestas de nuestros estados no basta para las personas mayores, sino que tiene que tener este enfoque interseccional que lo que busca, como yo les decía, es un mayor goce de los derechos humanos. Termino entonces diciendo que a esta visión crítica que les presentaba y a este análisis evolutivo, tenemos las herramientas del derecho internacional con el principio de no discriminación que se debe leer en esta línea progresiva, en esa línea de interpretación amplia de mayor reconocimiento de derechos. Tenemos, como decía, herramientas para desde la Administración de Justicia o desde el derecho en general poder reconocer un mayor ámbito de vigencia de los derechos humanos. Número uno. En segundo lugar, la interseccionalidad es un elemento esencial para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado. ¿Por qué? Porque esas obligaciones que yo les decía, que están en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos humanos, no puede entenderse con una visión unidimensional, sino que, como sabemos, tienen que cumplirse con debida diligencia, y ya la jurisprudencia de la Corte ha establecido el deber de debida diligencia reforzada. ¿Qué cosa es la debida diligencia reforzada? Es la previsión adicional que debe tomar un Estado ante determinados grupos en situación de riesgo conocido. El enfoque interseccional, entonces, también es una herramienta para el Estado para visibilizar esta situación de riesgo conocido y poder cumplir sus obligaciones internacionales. Y finalmente, el enfoque interseccional refleja la complejidad de la historia de los grupos en situación de vulnerabilidad. Permite, como decía al inicio el magistrado, también evidenciar las situaciones de privilegio en las que estamos y también reconocer que el cumplimiento y el ejercicio apropiado de la justicia no pasa solamente por los tratados o por la norma o por la jurisprudencia, que son fundamentales, sino también por esa visión de participación de los grupos directamente afectados. No solamente en el tema de la justicia, un ejemplo interesante aquí son las propuestas de reparaciones. Muchas veces se cuestiona por qué la reparación no llega al grupo, por qué no es asumida o por qué no es efectiva. Y aquí el tema fundamental es cuando no hay una participación directa de los grupos que van a recibir las reparaciones, pero además con esta visión interseccional que integre todas sus historias. Yo como comisionada, pero sobre todo como académica y como alguien que ha trabajado en derechos humanos durante mucho tiempo y que sobre todo como docente, reivindico la importancia del principio de no discriminación como este enfoque interseccional, y creo también que es el momento en esta circunstancia de pandemia donde todos y todas estamos siendo afectados, recordar lo que se está diciendo ahora. El virus nos puede dar a todos, pero el impacto es distinto. Y las personas que están en una situación de vulnerabilidad tienen un mayor riesgo. Y el enfoque interseccional no solamente es una herramienta jurídica, sino que en estas circunstancias es una herramienta que nos puede salvar la vida, y creo que en eso todos y todas estamos de acuerdo. Muchas gracias. Querida profesora Yulisa, gratitud con su magnífica conferencia del día de hoy. Interseccionalidad, género y justicia constitucional. La verdad han sido
extraordinaria, sus criterios expuestos, muy orientadores, constituyen luz para lo que a diario tenemos nosotros en el oficio, quienes están en la academia, quienes estamos en la judicatura, y para los ciudadanos que finalmente son los destinatarios de toda esta gran actividad. Quienes han estado escuchando con atención han formulado algunas preguntas que yo quiero empezar por trasladárselas a usted. Quisiera, doctora Yulisa, que nos ayudara con esta primera pregunta. ¿Podría explicar con más detalle el tema de estereotipos de género y su vínculo con los derechos humanos? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también porque esto permite abundar un poco en esta idea, ¿no? Los estereotipos de género son esas ideas preconcebidas que tenemos sobre los hombres y las mujeres. Ideas con las cuales hemos crecido, se nos ha socializado, se nos ha educado en la escuela y que repetimos permanentemente. Un ejemplo clásico es que las mujeres deben quedarse en la casa y los hombres son los que tienen que salir, o las mujeres deben vestirse así, los hombres no, etcétera, ¿no? Y muchas veces, y ese análisis de los estereotipos de género se ha dado desde las ciencias sociales, y no se entendía el vínculo con los derechos humanos necesariamente, pero es todo un trabajo, y ahí yo recomiendo el libro de Rebecca Cook sobre estereotipos de género, donde analiza las sentencias de muchísimas cortes alrededor del mundo y cómo esta interpretación basada en estereotipos, en idea preconcebida, niega los derechos humanos. Y además de ese texto que es muy bueno, yo quisiera referirme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, en el caso Velázquez Páez contra Guatemala, es el caso de una mujer joven, una chica muy joven que desaparece y luego aparece muerta. La investigación, los informes de investigación en Guatemala internos de la policía y la fiscalía tenían frases como que la chica se había vestido, pues estaba vestida como una cualquiera, literalmente decía eso, se había analizado su vida pasada, las calificaciones que tenía, etcétera, etcétera, y en base a eso se cerraba la investigación. Lo mismo pasa en el caso Gutiérrez Hernández, una mujer guatemalteca también, que desaparece y luego de 30 años no se sabía nada, y es porque el inicio de la línea de investigación del Estado era la presunción que se había ido con su pareja, se había escapado con un amante. Y el Estado nunca cambia la línea de investigación, pese a que esta señora era activista, había estado investigando temas de adopciones, etc. Entonces, aquí, a partir de estos casos, hay lo que yo he llamado la secuencia perversa de estereotipos, es decir, cómo estos estereotipos, estas ideas preconcebidas, en primer lugar, culpan a la víctima, ¿de acuerdo? Culpan a la víctima de lo que ha sucedido. Al culpar a la víctima, le quitan responsabilidad al agresor. Y al quitar la responsabilidad del agresor, el Estado decide ya no investigar porque no es un caso tan importante. Hay informes del la relatora de Naciones Unidas sobre independencia judicial y también el propio comité de la CEDAW, de la Convención para eliminar todas formas de discriminación contra la mujer, y lo ha dicho también la Corte, que aquellos magistrados, jueces o fiscales que desarrollan su labor con estereotipos de género, con lo cual niegan la investigación judicial, el acceso a la justicia, están afectando su labor como tal y de verdad también generan una responsabilidad estatal. Gracias, comisionada. Quisiera hacerle una segunda pregunta que cubre igualmente el tema que usted con tanta lucidez ha desarrollado hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sugerencias tendría para que el enfoque interseccional se incorpore en la labor judicial? Muchas gracias, magistrado. Yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer con magistrados y magistradas que va en dos líneas. En primer lugar, lo que tiene que ver con el conocimiento de los derechos humanos, y aquí yo sí tengo que reconocerlo, lo he hecho siempre y creo que muchas personas lo hacen, la labor de la Corte Constitucional colombiana, que tiene sentencias emblemáticas que no me atrevo ni a mencionar porque usted la conoce mucho mejor que yo, pero que sí son herramientas importantísimas para magistrados y magistradas. Entonces, yo sí creo que la formación y el trabajo de los magistrados, de las personas de
del Poder Judicial en general debe conocer los estándares. Eso en primer lugar. Y otra recomendación que yo doy es que un despacho judicial no esté integrado solamente por el magistrado o magistrada a cargo, sino por los asistentes, los abogados, abogadas y también el personal administrativo. Yo creo que hay una visión de género que debe trascender a la sentencia y a este enfoque interseccional debe trascender a la sentencia y mirar las condiciones en las cuales están trabajando jueces y juezas, ver el tema del ascenso en la carrera judicial, mirar además la diversidad en la composición de los despachos judiciales, pero sobre todo tener claro, y sobre todo en el caso de Colombia con el bloque de constitucionalidad, que todos estos avances internacionales pueden aplicarse y además son una herramienta fundamental no solo para el acceso a la justicia, sino para la prevención de nuevas violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando yo empiezo a entender la historia de los grupos en situación de vulnerabilidad, las políticas públicas, la sentencia, la implementación cobra sentido. Un ejemplo interesante es el tema del idioma. En algunos países, en poblaciones donde hablan mayoritariamente lenguajes amazónicos, lenguajes andinos, como el aymara o el quechua, por ejemplo, los magistrados y magistradas no conocen el idioma. Y además, la representación que significa. El enfoque interseccional, entonces, es una herramienta para una mejor justicia y además para recuperar la fe en el derecho y en la justicia. A pesar de la visión crítica con la que yo inicié, yo tengo fe en el derecho y en este caso concreto en el sistema interamericano, lo que se puede hacer. Y además, la labor judicial, y lo digo también por experiencia directa, sobre todo en el caso de la Comisión de la Verdad o en algunos peritajes que tuve ocasión de hacer a nivel interno y también internacional, las víctimas, sobre todo, que luego de muchos años de conflicto van al aparato judicial o a las comisiones de la verdad, según lo que toque, tienen fe y están buscando justicia. Entonces, cuando el magistrado o el funcionario de la Comisión de la Verdad o la entidad de reparaciones entiende que frente suyo no solamente hay una persona más, sino una persona que describe una historia y que viene de un grupo en situación de vulnerabilidad, puede no solamente dejarle participar, sino también dar una medida que sea efectiva. Y yo creo que en eso está la esencia de la justicia que todos y todos buscamos. Gracias, comisionada. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Qué rol tienen las facultades de Derecho en este tema? Y también las escuelas de formación judicial, como la nuestra, la magnífica escuela Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias, magistrado. Cuando yo les voy a comentar a usted y a todas las personas que me escuchan y quizás quienes me han escuchado en algún momento en alguna actividad presencial saben que es así. Cuando yo doy charlas o conferencias donde la mayoría o el público son abogados y abogadas, yo lo primero que hago es preguntar cuántas de los abogados y abogadas han llevado un curso de derecho tributario en la facultad como obligatorio. Y todos y todas levantan la mano. Luego les pregunto cuántos son tributaristas y probablemente cuento 3 o 4. Pero cuando les pregunto cuántos llevaron un curso de género en la facultad, nadie levanta la mano. Y algunos me dicen, yo lo llevé en la maestría, o lo llevé luego, estoy haciendo un taller, etc. Y yo creo que esa es la primera respuesta, porque las facultades de Derecho están mandándonos un mensaje negativo. Nos están diciendo que así usted se dedique al derecho constitucional, o al laboral, o al penal, o al área que guste, tiene que llevar tributario, porque si no lleva derecho tributario no va a ser abogado, pero lo de género no es tan importante, porque si fuera importante lo tendría que llevar y en algunas facultades de Derecho ni siquiera existe. Y eso creo que es una deuda que facultades de Derecho y escuelas de formación deben reflexionar. Yo me pongo, como he tenido la ocasión, si me permite comentarle un poco, yo he sido perita ante la Corte Interamericana, pero como también le decía, he trabajado con jueces y juezas de diferentes partes, pero sobre todo de Perú y de diferentes regiones, no solo de Lima. Me pongo un poco en la situación cuando la Corte Interamericana o la propia Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional manda alineamientos diciendo deben incorporar, ahora a partir de este momento se exige que los magistrados incorporen perspectiva de género en su trabajo, en su administración de justicia. Y muchos jueces y fiscales no saben cómo hacerlo. Entonces, creo que la responsabilidad, o mejor dicho, el rol de las facultades de Derecho es, en primer lugar, hacer un análisis crítico de cómo han venido enseñando el derecho, hacer un análisis crítico de ciertas circunstancias que se han dejado de lado. Y aquí, por ejemplo, el tema del acoso sexual en las universidades, que es un tema
tan recurrente, pero que recientemente se está visibilizando. Entonces, las facultades de Derecho, al asumir ese rol o ese compromiso de incorporar un enfoque de género, no basta en primer lugar crear un curso de género, sino también que así como sus profesores reciben otras capacitaciones, también reciban capacitaciones en género y en segundo lugar, dar una respuesta efectiva en los casos de acoso sexual contra estudiantes, bueno, y personal en general, pero sobre todo con las estudiantes mujeres, que es un clamor en toda nuestra región. Y en esa línea, las escuelas de formación judicial pueden reforzar y trabajar directamente con magistrados y con magistradas. Hay muchas posibilidades. En el caso de Colombia hay un trabajo impresionante de muchas abogadas que tengo el honor de conocer, que podrían y que de hecho lo están haciendo contribuyendo, pero también el sistema interamericano, la capacitación entendida, y en eso quiero ser muy clara, no como la visión tradicional de transmitir conocimientos, o sea, yo le voy a enseñar al juez qué cosa es Belén do Pará, yo le voy a enseñar esta observación, no, sino con esta visión que la Corte Interamericana reivindica, no solo me transmita conocimiento, sino fomente el desarrollo de capacidades, para que el propio funcionario sea consciente de cuántos estereotipos de género puede tener, que todos y todas lo tenemos. Y el punto es que ese estereotipo de género, esa idea preconcebida, es lo que diferencia la justicia de la injusticia. Si yo considero que las mujeres no deben salir hasta tarde o no deben vestirse así, y soy magistrada y me llega un caso de violación sexual de una mujer que se vistió así como yo creo que no deben hacerlo y salió hasta tarde como yo creo que no deben hacerlo, va a ser evidente que la Administración de Justicia va a liberar al agresor porque va a culpabilizar a la víctima. Entonces, creo que en primer lugar hay que hacer una autocrítica y luego ver las herramientas que las facultades tienen y también las escuelas judiciales. Y creo que este conversatorio, que yo agradezco mucho por la oportunidad, es una posibilidad ahora que se quede grabado, que poder difundirlo y también crear en esta virtualidad que hace que no tengamos que viajar, sino que podamos tener este espacio virtual, llegar también a aquellas personas que no tienen necesariamente el Internet, pero que podemos difundir, que podemos capacitar con esta necesidad de desarrollo de capacidades. Y algo que le voy a decir con toda humildad de mi experiencia docente es, y estoy totalmente convencida de esto, cuando la persona, sea estudiante de Derecho, sea magistrado, juez, fiscal, quien sea, cuando la persona no entiende que esto es importante para su labor, lo ve como una carga más, como algo que tiene que llevar porque le toca, pero cuando entiende que esto transforma para mejor la vida y la justicia, realmente se convence y puede entenderlo y aplicarlo efectivamente. Gracias. Doctora Yulisa, le voy a rogar el inmenso favor, nos quedan 3 preguntas y quisiera, como un tributo a quienes amablemente nos han escuchado en número de más de 1000 personas, puedan escucharla. La pregunta es esta: ¿cuál es la mejor forma en que los tribunales constitucionales pueden garantizar los derechos humanos de las mujeres migrantes y las mujeres víctimas de trata de personas, quienes están en una situación sumamente grave de discriminación interseccional? Adelante, doctora. Agradezco mucho la pregunta porque nos permite explayarnos en este tema y yo ya estaba muy preocupada que no nos alcanzaba el tiempo, que agradezco mucho este intercambio, ha sido tan interesante que se nos ha ido muy rápido. Bueno, en este sentido, yo lo primero que recomiendo, hay 2 temas aquí. En primer lugar, entender lo que yo decía al inicio, que los derechos humanos de las personas se basan en la dignidad, no en el pasaporte, en la cédula y no en la nacionalidad. Entonces, lo primero es dejar de lado esas ideas en las cuales, como tú no naciste aquí, tú no tienes los mismos derechos. Ojo, los estados tienen toda la facultad de regular el ejercicio de ciertos derechos, etcétera, pero la nacionalidad no determina que una persona reciba más o menos ayuda dependiendo de su origen. Y eso que es en general, y voy a hacer la referencia sobre todo al tema de la pandemia, eso que en general es grave en temas de pandemia es mucho peor. ¿Por qué? Porque el virus tampoco va a pedir cédula ni pasaporte, y una persona migrante que no ha recibido reconocimiento, inscripción, regularización de sus documentos, y no se sabe ni siquiera dónde está, no solamente se va a contagiar, sino que también va a contagiar a otras personas. Entonces, creo que es importante, por eso, recordar en primer lugar que la nacionalidad no determina la dignidad. En segundo lugar,
para el caso concreto de mujeres migrantes y víctimas de trata. Yo recomiendo lo siguiente, conocer la normativa. En este sentido están los principios interamericanos que yo recomiendo leer, son 80 principios. Está además, y esto me permite también explicar algo, mientras que la Relatoría de Naciones Unidas, su mandato es personas migrantes, la relatoría que tengo a cargo del sistema interamericano es personas migrantes y otras personas en situación de movilidad humana. Incluye personas desplazadas, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia, incluye también víctimas de trata. Entonces, eso es lo siguiente. En esa línea, yo recomiendo conocer, y los tribunales constitucionales sería muy importante que conozcan los principios interamericanos de los cuales yo les hablaba antes, que son 80 principios. En segundo lugar, también hay un informe de la Relatoría sobre estándares migratorios, donde se habla especialmente, en el caso de Triángulo Norte, de las situaciones de víctimas de trata. Y lo tercero, dentro de esta línea de estándares del sistema interamericano, también conocer estas opiniones consultivas que yo mencionaba, que se las puedo facilitar o están en la página de la Corte, que además recomiendo leer el cuadernillo especial que sacó la Corte Interamericana sobre estos temas. ¿Por qué? Porque ahí están todos los estándares. Entonces, lo primero, entender desde el tema de la dignidad. Lo segundo, conocer los estándares. Y lo tercero, y esto ya lo digo a nombre de esta relatoría, el poder conocer de cerca las situaciones que están pasando las mujeres migrantes y víctimas de trata, que es sumamente importante. Menciono que tuvimos ocasión hace un tiempo de estar en Cúcuta y conocer la situación directa de las mujeres venezolanas, y entonces creo que si los tribunales constitucionales, para centrarme en el ámbito de la pregunta, conocen estos informes, conocen estos estándares, y nuestro último informe de observaciones sobre el caso de personas venezolanas, que incluye obviamente el caso de las mujeres, va a ser muy importante para el momento de administrar justicia, ¿no? El reconocimiento de la dignidad, como yo decía, y de los estándares que ya existen. El relator de Naciones Unidas ha sacado un informe de hace un par de años, que lo pueden encontrar en la página de Naciones Unidas, que se llama Género y Migración, que recomiendo revisar, y la relatoría del sistema interamericano que tengo a cargo, estamos trabajando para prontamente sacar un documento especial donde podemos visibilizar esta situación, sobre todo con el trabajo de víctimas de trata. Gracias, comisionada. Dos preguntas finales. La primera pregunta es, ¿qué aportes se han desarrollado frente a la discriminación desde una óptica de los derechos sociales, económicos y políticos que sufren las mujeres? Y quien pregunta lo extiende también a las niñas y a los niños. Muchas gracias por la pregunta, y quiero hacer en esa línea 2 o 3 comentarios. Lo primero, y es importante también como lo mencionan, es reconocer otro principio, ya habíamos hablado del principio de progresividad, es el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. ¿Qué significa? Que podemos hablar de derechos económicos, sociales y culturales, pero uno depende del otro. Y si hay un ejemplo que nos lo grafica, es esta situación que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos viviendo el recorte de nuestras libertades civiles, el poder salir, el poder viajar, el poder disfrutar, el poder trabajar. Esa limitación de los derechos civiles y políticos se da por un derecho económico, social y cultural, que es el derecho a la salud. Entonces, lo primero es entender esta indivisibilidad e interdependencia. En el caso concreto que se me pregunta de mujeres, niños y niñas, dependería también de cada ámbito. Lo que yo recomiendo es revisar tanto el sistema universal como el sistema interamericano, y en esa línea voy a ir. En el caso del sistema universal, ya había comentado yo que está la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y también la Convención específica sobre temas de derechos del niño, que debería llamarse el niño y la niña. Y estas convenciones tienen comités particulares, y el comité concreto del caso de la CEDAW ha dado una serie de disposiciones para cada uno de los derechos, incluyendo el derecho a la salud, como también el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y en el caso del sistema interamericano está la Convención Belén do Pará, que yo mencionaba, que ya mencionaba, que habla de la definición de violencia, y hay un caso que yo les quiero mencionar. Bueno, en primer lugar, el caso que yo les decía ya, González Yuy, que habla directamente de esta discriminación de esta niña, y hay otro caso que recomiendo leer, que es el caso BRP
BPC y otros contra Nicaragua, del año 2018. BRP era una niña de 9 años violada por su padre, y debido a una serie de irregularidades, el padre es declarado inocente. Y en este caso, la Corte dice: la Corte tiene la oportunidad de referirse a la obligación que tiene un Estado cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violación sexual cometida en contra de una niña. Por ende, la Corte adoptará un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad de la niña. El tribunal analizará las presuntas violaciones a derechos en perjuicio de una niña no solo con base en los instrumentos internacionales de violencia contra la mujer, sino que también los examinará a la luz del Corpus Juris Internacional de protección de los niños y las niñas, y en particular la obligación estatal reforzada de debida diligencia. La Corte además dice que la situación de las niñas puede verse enmarcada en una situación de discriminación histórica. Entonces, cuando aplicamos este enfoque interseccional y queremos ver los aportes como me preguntaba, hay que mirar el ámbito universal, el ámbito específico, la jurisprudencia de la Corte, y además, lo dije antes, pero lo repito, la resolución 1/2020 que ha sacado la Comisión Interamericana, que está en la página de la Comisión, que es de abril, tiene un primer apartado grande, general, donde explica la importancia del derecho a la salud directamente y su vínculo con los otros derechos humanos. Habla de la indivisibilidad, del enfoque interseccional, del enfoque de no discriminación, de la importancia de la salud como bien público, y da una serie de discriminaciones, de recomendaciones, disculpen, recomendaciones específicas por grupos, para las mujeres y para las niñas y niños. Entonces, creo que hay que revisar esta información, pero tener en cuenta este principio de indivisibilidad de derechos que es tan importante. Comisionada, última pregunta para que cerremos nuestro evento. Sé que nos hemos pasado un poco el tiempo previsto, pero debemos lo mínimo rendirle un tributo a quienes nos han escuchado justamente atendiendo sus preguntas. Esta es la última pregunta, que por lo absolutamente elemental y obvia termina siendo muy importante. Uno de quienes nos escucha nos pregunta: ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para identificar expresiones de violencia de género en el trabajo? Adelante, comisionada. Muchas gracias. Yo voy a hacer si me permiten, una distinción. Lo primero es analizar el ámbito, el espacio laboral. Es decir, yo recomiendo siempre que la revisión de la implementación de los espacios laborales, más allá del tema de los derechos a la seguridad social, a la remuneración igual, etcétera, etcétera, se visibilice y se analice si es que existe una entidad específica para casos de violencia de género. Esto puede ser como digo, una entidad específica, una persona específica o un trabajo transversal. Pero lo primero que debe haber es un reconocimiento de que la violencia de género es algo que se da permanentemente. En segundo lugar, cuando se habla de qué elementos para reconocer las expresiones de violencia de género, las definiciones, más allá de las definiciones, quiero centrarme en la esencia de lo que es la violencia de género, para que quede claro. Y voy a dar un ejemplo que es muy sencillo. Si entra un ladrón a un sitio y dispara a todo el mundo para robar, y mueren mujeres, no puede hablarse de violencia de género porque murieron todos, y entre ellos las mujeres. Pero si entra una persona a un espacio donde hay muchas mujeres y mata solamente a las mujeres que vamos a pensar son activistas, las está matando por el rol de género que están asumiendo de lucha por los derechos de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo hay que interpretarlo. Más allá de que debe haber una entidad que sanciona los elementos de violencia que pueden darse a la entidad al interior del ente laboral, del espacio laboral, ese ente que sanciona debe tener una visión específica de género. Y eso pasa por la capacitación específica, y algo que yo recomiendo, yo sé que todo el mundo anda pues como muy cansado de tantos talleres y talleres, no les llamemos talleres, pero llamemos espacios de intercambio. Como hay un elemento cultural, nacional distinto, dependiendo de quiénes son las personas que están involucradas, yo siempre recomiendo que se hable con las mujeres y también con las personas que pertenecen a la población LGTBIQ.
Yo quiero en estos minutos también enfatizar esto. He usado los ejemplos mayoritariamente de mujeres y niñas, pero el enfoque de género, como lo dice ya la jurisprudencia de la Corte, incluye también la orientación sexual, y en ese sentido, muchas herramientas de violencia de género se dan contra la población LGTBIQ. Bromas, ¿no? Sobre tal persona, sobre con quién sale o con quién no sale, sobre su apariencia, llamarla, por ejemplo, en el caso de las personas trans, llamarlas con el nombre de la cédula, cuando esa persona tiene un nombre social distinto que corresponde a su identidad y a su identidad de género, eso también es una forma de violencia de género. Y la línea para determinar es el tema de la dignidad de las personas. Y yo me voy a detener en estos últimos minutos, lamentablemente no hubo más tiempo, pero sí quiero detenerme en estos minutos sobre cómo el tema de la población LGTBI y en particular de las personas trans es algo que esa situación de violencia y discriminación se ha visto muy evidenciada en el tema de la pandemia. Muchas personas trans no viven en su familia biológica, sino en su propia familia y no tienen acceso a un trabajo como lo pueden tener otras personas. Y en esta situación están en la mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué hago este vínculo? Por más que la pregunta se vinculaba al ámbito laboral, porque creo que en este enfoque de género interseccional, lo primero que debemos dejar de lado son nuestros propios prejuicios. Y para dejar de lado nuestros propios prejuicios hay que hacer, así como yo hacía la crítica al derecho, la autocrítica a nuestras propias expresiones. Y el tema muchas veces pareciera que hay una mayor conciencia en qué le voy a decir a las mujeres, mejor sí, mejor no, pero muchas veces se disfrazan de chistes lo que pueden ser agresiones de género contra la población LGTBI y contra las personas trans. Entonces, para concretar y resumir, crear espacios o en los espacios que ya existan de vigilancia sobre cualquier tipo de violencia en un ámbito laboral, que ese espacio, que puede ser una entidad particular, una persona, tenga una capacitación de género, que las personas tengan espacios no solamente de formación, sino de intercambio para saber qué cosas realmente están identificando como agresivo y que se entienda nuevamente, para el caso concreto, por ejemplo, del acoso sexual, que también es una afectación, una forma de violencia de género, pero para solucionar este asunto tiene que haber canales adecuados y en permanente revisión y supervisión por las entidades de mayor nivel. Comisionada, 1.000.000 de gracias. Ya en este punto de nuestra charla, voy a tomar la palabra solamente para hacer 3 referencias. 1, nuestra gratitud a usted, comisionada, por haber atendido esta invitación que para nosotros es muy importante. Usted conoce bien el trabajo de la Corte Constitucional Colombiana, sabe el interés nuestro por estos temas y sabe cómo en estas sociedades que son absolutamente desiguales y que tienen graves problemas todavía de discriminación, a veces silente, pero no por silente menos grave, y otras que son absolutamente y groseramente ostensibles. Total de que una charla de esta naturaleza a nosotros nos enriquece y nos llena de buenos elementos de juicio para la marcha que continúa. Quiero igualmente agradecer especialmente a la doctora Mari Lucero Novoa, que es nuestra directora emblemática de la Escuela Rodrigo Lara de Bonilla. Sin ella y sin la escuela, esto no hubiera podido hacerse. No hubiéramos jamás tenido la conferencia de interseccionalidad, género y justicia constitucional. A su equipo, a las personas que tan amablemente han podido asumir esta colaboración, les presento mi gratitud, pero también le presento las disculpas porque soy uno de los que no tengo toda la formación que quisiera en estos temas tecnológicos y no tengo la habilidad para entender fácilmente lo que muchas personas entienden. Total de que no tengo sino gratitud, gratitud y gratitud, y lo hago especialmente en nombre de la Corte Constitucional para la doctora Mary Lucero Novoa y para el equipo que tiene. Y por último, quisiera ya a manera de redondear las ideas, que creo yo que sobra, pero no creo que no haya un espacio para hacerlo, es reiterar circunstancias que la conferencia nos deja a nosotros claro a todos. Uno es el principio de progresividad,
tengámoslo siempre presente, y tengamos en cuenta que los tratados, como lo ha dicho nuestra conferencista, son siempre instrumentos dinámicos, instrumentos vivos que siempre nos van a nosotros a servir como herramientas de especial auxilio en el manejo de las reglas para quienes finalmente somos operadores de la justicia. El principio de no discriminación, y quiero acentuar el tema en el punto de la transversalidad que esto tiene, por ejemplo, en nuestra Constitución y sobre todo en el Jus Cogens que se ha puesto de presente en el día de hoy y que para nosotros tiene un valor relevante. Y por último, el tema de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. No se dividen, se comunican, son interdependientes y solamente entendiéndolos así podremos nosotros seguir en esta larga marcha hacia el logro de una sociedad mucho más libre y mucho más igualitaria. Para todos mi gratitud, y el equipo de trabajo de la Corte Constitucional, en cabeza de la doctora Carena Caselles, Mariana Mora, César, igualmente toda mi gratitud, David, que ha estado en comunicación con la doctora Yulisa, etcétera, todo el equipo, a ellos les tengo mayor familiaridad y me van a dispensar que no haya ahondado en mis agradecimientos, que los tengo todos los días para ellos como mis compañeros de viaje. Mil y mil gracias para todos.